Capítulo 233. Acantilados de 100 yardas de altura. 1000 curvas sobre las cataratas de lava. Parte 1. Xie Lian parpadeó. No estaba planeando hacer nada. Entonces, ¿por qué sacaste la espada? Preguntó Hua Cheng. ¿Para defenderme?, respondió Xie Lian. La expresión de Hua Cheng era terriblemente oscura y apretó más fuerte. ¿Y cómo planeas defenderte? Baja tu espada. Esta era la primera vez que Hua Cheng había hablado con Xie Lian con este tipo de expresión, y Xie Lian estaba completamente desconcertado. Feng Xin se alarmó. ¿Quién eres para hacerle bajar la espada? ¡Déjalo ir primero! Una hacha de batalla salió volando, y en reacción rápida Xie Lian levantó la espada y la cortó, enviándola volando. ¿Cómo planeo defenderme? Haciendo esto. Solo entonces el comportamiento y el tono de Hua Cheng se relajaron un poco, pero aún no lo dejó ir. No necesitas defenderte, solo quédate detrás de mí. Baja tu espada. Feng Xin golpeó su arco en el suelo con el pie y lo levantó agarrándolo con ambas manos, levantándolo para usarlo como espada, golpeando un martillo de meteorito, todo el tiempo cada vez más sospechoso. ¿Qué eres? Haciéndolo aferrarse a ti de esa manera. ¿Eres realmente el real? Su Alteza, ¿hay alguien más además de ustedes dos que conozcan la contraseña verbal de la lluvia sangrienta que busca la flor? Fue a través de este recordatorio que Xie Lian recordó de repente que no eran solo ellos los que conocían la contraseña verbal de comunicación espiritual de Hua Cheng. Había una tercera persona que lo había escuchado antes, Yungu. De vuelta en el palacio de Xianli, cuando hizo que Xie Lian se conectara con Hua Cheng en su presencia, lo había escuchado muy claramente. Pero Xie Lian todavía sentía que el que tenía delante era definitivamente el propio Hua Cheng sin lugar a dudas. Era solo que parecía haber recordado que de repente había algo muy desagradable, por eso actuó de esta manera. Después de un momento de contemplación, Xie Lian respondió: «Está bien». Luego guardó a Feng Xin. Al momento siguiente la luz plateada brilló y la cimitarra se desenvainó. En el momento en que Eming salió, toda la armería se envolvió instantáneamente en una luz plateada. Chispas volaron sin cesar y el sonido de metales rompiéndose reverberó y resonó sin parar en los oídos. Xie Lian y Feng Xin permanecieron inmóviles, atrapados en el centro por esta aura asesina caótica y escalofriante. Después de 10 golpes, Hua Cheng se dio la vuelta, envainando la cimitarra. La mirada de Xie Lian se movió de su persona al suelo. Todos esos cientos de armas de antes habían sido reducidos a mota por Eming. Xie Lian se agachó y recogió los pedazos de fragmentos de una espada, sintiendo una gran pena. Esas eran espadas tan buenas y raras. En ese momento Feng Xin habló. Su Alteza, la puerta. Parecía haber aparecido una puerta extra. Xie Lian dejó caer las piezas fragmentadas y se puso de pie. Ya veo. Así que solo podemos irnos después de que se traten las armas. Originalmente las puertas deberían haber requerido derramar sangre para que se abrieran, pero Hua Cheng las obligó a abrirse directamente. Justo cuando Xie Lian estaba pensando esto, Hua Cheng tomó su mano y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. Al ver cómo estaba hirviendo con intenciones asesinas, Feng Xin preguntó: ¿qué planean hacer los dos después? Obviamente, ir a buscar a Guo Shi y a Mu Qing, respondió Xie Lian. Hua Cheng declaró con calma: Si Mu Qing realmente se entregó a Yungu, entonces tomaré su vida de mierda primero. Los tres salieron de la armería y caminaron un rato. Xie Lian dudó un poco, pero al final todavía preguntó: Salang, ¿creías que iba a apuñalarme antes? Hua Cheng no respondió, pero su expresión aún era extremadamente amarga. Xie Lian agregó: no lo habría hecho. Hua Cheng lo miró. ¿En serio? Xie Lian se sintió realmente culpable después de esa mirada. Para ser honesto, si este fuera el pasado, tal vez si la situación fuera realmente grave, realmente lo habría resuelto así, pero ahora nunca más lo haría. Xie Lian respondió: sí, te lo prometí. Además, había tantos sables, lanzas y espadas. Si todos me apuñalaran, ¿no me habrían herido demasiado? Se echó a reír, pero ya no pudo reír más, porque cuando dijo la palabra apuñalada, Hua Cheng se volvió bruscamente para mirarlo.
Esa mirada era difícil de describir, pero sorprendió todas las palabras que Xie Lian tenía que decir. Entonces Hua Chen de repente extendió la mano y lo apretó con fuerza contra sus brazos. Feng Xin estaba subiendo por la parte trasera y se sacudió. ¿Qué demonios? ¿No estoy todavía aquí? Xie Lian parpadeó y palmeó la espalda de Hua Chen. ¿Qué pasa? Hua Chen susurró. Su Alteza, por favor, no ría más de esa manera. Abrazó a Xie Lian con fuerza. No es gracioso, de verdad. No es gracioso en absoluto. Recordando cómo antes, cuando recogió esos huesos del cráneo cubiertos con veneno de cadáver, y la cara de Hua Chen ya era tan desagradable, Xie Lian se disculpó. Lo siento, no bromearé sobre eso contigo otra vez. Simplemente no quería que te preocuparas, pero no pensé que tendría el efecto contrario. Feng Xin parecía estar sorprendido por este estado de ánimo y quedó estupefacto por un tiempo. Yo estoy de acuerdo también, ya que él es tan serio al respecto. Hua Chen finalmente dejó ir a Xie Lian y dijo en voz baja. Vamos. Sin Weshi para liderar el camino, aparte de continuar profundamente en el palacio, los tres no tenían otra opción, pero no habían estado fuera por mucho tiempo antes de que Xie Lian sintiera algo inusual en el aire. ¿No piensan ustedes dos que se está poniendo más caliente aquí? Habló Xie Lian. Cuando el grupo de ellos entró por primera vez en el palacio subterráneo, era inquietante y escalofriante. Pero, después de caminar por un tiempo, el aire parecía haberse hinchado, volviéndose mucho más húmedo y caliente. Feng Xin parecía haber sentido lo mismo, y cuando giró la cabeza se sorprendió un poco antes de levantar una mano para señalar. ¡Alteza! ¡Mira hacia atrás! ¡Parece que hay luz! Justo cuando lo dijo, había luz detrás de ellos invadiendo lentamente. El hecho de que una fuente de luz desconocida apareciera en el campo negro subterráneo era una situación bastante peculiar. ¿Alguien había venido? Mientras esperaban que esa luz revelara su verdadera apariencia, Xie Lian finalmente notó que no era su imaginación, que el aire subterráneo se había vuelto caliente. Una corriente de lava escarlata y dorada, rodando y burbujeando, vino bajando la colina, arrastrándose hacia los tres. La lava del exterior había entrado en el palacio subterráneo junto con el curso del agua. Xie Lian solo gritaba internamente, cuando de pronto sintió algo detrás de él pasando rápido. Al instante extendió la mano y la banda de seda salió. ¡Espera! ¡Solo necesitamos pedir direcciones! Ese hombre apenas lo esquivó. Su forma se detuvo por un momento, y cuando el suelo se volvió, usando la luz del fuego de la corriente de lava no muy lejos, vieron la cara del hombre. Feng Xin gritó. ¡Muking, bastardo! ¡Para ahora mismo! Como si Muking se detuviera, sin otra palabra se echó a correr. Los tres estaban a punto de perseguirlo y atacar cuando el suelo se sacudió violentamente. La lava de oro escarlata surgió repentinamente y se extendió sobre el curso de agua, extendiéndose a gran velocidad, corriendo hacia ellos. Los tres estaban a punto de ser forzados a salir de su camino, pero Xie Lian ya había encontrado este problema antes de que entraran aquí, y el nivel de dificultad era un poco más alto. Eso es todo. Él habló. Feng Xin, probablemente hay muchos mutantes de cascarón vacío en la lava. Pueden flotar, así que solo pise sobre ellos para que no se hunda. Luego apuntó a un mutante de cascarón vacío que estaba batiendo vigorosamente sus brazos en el flujo de lava y saltó. Una vez que aterrizó, Xie Lian estaba encantado. Las cabezas de esos mutantes de cascarón vacío parecían ser particularmente más grandes, e incluso cuando bajó, en realidad, solo se sumergieron ligeramente, y aún podían flotar en la superficie de la corriente de lava sin hundirse. Mientras no comenzara nada, podrían usarse fácilmente como canoas. Feng Xin también apuntó a uno y saltó, apuntando con su arco a ese mutante de vaciado vacío. ¡Vamos! ¡Nada bien! ¡No te hundas! Con la amenaza de un arma, ese mutante de cascarón vacío no se atrevió a ofenderlo como se esperaba y trabajó aún más duro. Mientras tanto, Hua Chen solo se cruzó de brazos, miró hacia abajo y echó un vistazo, y ese mutante de vaciado vacío se instaló sin atreverse a hacer nada malo, con toda su potencia nadando más rápido. En cuanto a Xie Lian, aplaudió en una oración y negoció muy sinceramente con ese mutante de vaina vacía. «Llévame a este paseo. Por favor, llévame. Te quemaré incienso después. ¿No quieres incienso? Entonces, ¿qué ofrendas quieres? Solo házmelo saber».
Ese mutante de cascarón vacío obviamente estaba extremadamente insatisfecho y una y otra vez balanceaba sus brazos, tratando de ahuyentarlo, pero Shelly-Ann era tan pegajoso como un chicle, e incluso si se caía se negaba a ser arrojado. No hace falta decir que Shelly-Ann había encontrado una vez más el más difícil de tratar. Los tres montaron a los mutantes y fluyeron hacia abajo con la corriente, y como si estuvieran haciendo rafting, cuanto más bajaban por el arroyo, más empinadas se volvían las colinas y más rápida era la velocidad. También tuvieron que esquivar obstáculos que se levantaban abruptamente de la corriente de lava una y otra vez, y todo el viaje estuvo lleno de peligros interminables. Un tiempo después, finalmente, alcanzaron a Muking, que estaba adelante, y Feng Xin gritó: ¡Muking! ¿A dónde estás corriendo? Debajo de los pies de Muking también había un mutante de cascarón vacío que se usaba como tabla de surf, y miró hacia atrás. ¿Qué? ¿Y debo esperar hasta que todos me ataquen juntos? Solo había un arco en las manos de Feng Xin y ninguna flecha, por lo que solo podía gritar por el aire. ¡No te atacaremos! Explica primero cómo desapareciste tan rápidamente de la armería. Muking miró hacia atrás burlándose. ¡Todos ustedes! Antes de terminar, Shelly-Ann vio lo que se avecinaba. Sus pupilas se encogieron rápidamente y gritó: ¡Adelante! Muking se volvió instantáneamente y solo entonces descubrió que el camino por delante estaba llegando a un abrupto final. Probablemente hubo un abismo subterráneo aquí antes, y esa caída fue extremadamente profunda. Al menos cientos de yardas, como un acantilado gigantesco. Nunca había esperado que un cambio en un paisaje como este apareciera tan abruptamente. Además, cuanto más cuesta abajo iba, más rápido fluía la corriente de lava, y para cuando recuperó el sentido, ya estaba arrojado al aire sin preparación. La figura de Muking, junto con ese mutante de cascarón vacío, debajo de sus pies, desapareció instantáneamente, y los tres en este extremo también estaban a punto de precipitarse rápidamente al borde de ese acantilado. En el último segundo, Ruoye voló hacia la parte posterior y se envolvió varias veces alrededor del alero de un edificio de palacio en la distancia. Luego se ató en un nudo, con una mano agarrando a Ruoye y la otra agarrando a Hua Chen con Shelly-Ann, arrojó el otro extremo de Ruoye hacia Feng Xin y gritó: ¡Sostente! Con la banda de seda como eslabón, los tres se estabilizaron torpemente. En ese momento estaban como máximo a unos 6 metros de ese acantilado. Si llegaban tarde a otro paso, se iban a caer. Literalmente detuvieron a sus caballos en el precipicio. Sin embargo, todavía había lava rodando vertiendo sin parar, por lo que Shelly-Ann ordenó: ¡Retírate! Ruoye se encogió rápidamente y guió a los tres en dirección a ese palacio. Poco después los tres saltaron al techo del palacio. Este era más grande, por lo que su techo era considerablemente espacioso. Con las piedras como base, no había temor de que la lava la arrastrara, por lo que al aterrizar aquí podían respirar temporalmente aliviados. Después de estabilizarse por un momento, Feng Xin observó atónito ese acantilado vacío y dijo con incredulidad: ¿Muking se cayó? Shelly-Ann se obligó a frenar su corazón palpitante y jadeó secándose gotas de sudor en la frente. No lo hizo. Mirando por encima del borde, más alejado de la azotea de ese palacio, Shelly-Ann se asomó y pudo ver en las rocas al borde de ese acantilado que había un largo sable clavado, y un par de manos agarraban con fuerza la larga empuñadura de ese largo sable. Debajo de esas manos había una cara roja y nerviosa apretando los dientes vigorosamente. En ese momento, Muking estaba situado en la horrible posición de estar paralelo a la corriente de lava en forma de cascada que fluye hacia abajo. Gotas de fuego salpicaban ante su rostro, y realmente era fuego quemándole las cejas. Y si no fuera por una capa de luz espiritual que protegiera su cuerpo, bloqueando la mayor parte del vapor, toda su apariencia habría sido quemada y su cabeza ya estaría en llamas. Pero esta capa protectora de luz espiritual tampoco duraría mucho tiempo, y si toda su persona cayera en un charco de lava, sus huesos aún se disolverían en el aire. Esta era una escena aterradora, y Feng Xin se preguntó: ¿qué debemos hacer? Su Alteza, ¿puede esa banda suya de seda blanca alcanzarlo? Shelly-Ann ya lo había intentado, retirando a Ruoye, apagando las llamas. No puedo, la distancia es muy lejos. Ruoye se incendió a mitad de camino. Muchos pequeños hilos rotos de llamas también cantaban las túnicas de Muking, y la empuñadura estaba ardiente, pero aún así se aferró con fuerza, con miedo de soltar y con miedo de mirar hacia abajo. Si debía soltarlo, no era más que llamas ardientes y lava esperándolo abajo.
También hubo el aullido hambriento de innumerables espíritus de los difuntos, sus gritos resonando, como si estuvieran llamando al que luchaba, esperando su querida vida para apurarse y unirse a ellas en compañía. Mukin se aferró a esa empuñadura con un apretón mortal, su pálida frente cubierta de sudor pesado. Cuando vio a los tres a lo lejos, sus labios se movieron como si quisiera pedir ayuda, pero con su personalidad, era realmente difícil que las palabras ayuda y sálvame salieran de sus labios. Además, si Hua Chen era libre o no, probablemente no le importaría venir a salvarlo. También era difícil saberlo con Feng Xin, y el único que quedaba que estaría dispuesto a rescatarlo tenía la capacidad de salvarlo, y podía persuadir a los otros dos. Él era Xie Lian. Al final se detuvo fervientemente. Las venas aparecieron ligeramente en su frente mientras gritaba hacia Xie Lian. ¡Su Alteza! Xie Lian solo estaba escaneando el área haciendo observaciones rápidas, y cuando escuchó la llamada lo miró. Muking aguantó por un buen rato, luego contuvo el aliento y gritó con la cara roja. ¡Créame, Su Alteza! Sabía que no mentía, ¿no? Sabes que no habría dañado realmente a cualquiera de ustedes, ¿verdad? La forma en que le rogaba a Xie Lian con tanta esperanza, como si estuviera aferrado a la gota que colmó el vaso de su vida, de repente hizo que Xie Lian recordara otra escena de otro momento. Esa vez, cuando anochecía, hace muchos, muchos años, cuando él también le rogó a Mukin con la misma esperanza desesperada. Sabes que no estaba mintiendo, ¿verdad? ¿Cómo le respondió Mukin en aquel entonces? No había pensado en esas cosas durante cientos de años, pero esta línea que Mukin usó de repente lo sacó de los rincones polvorientos, donde estaban selladas. Arrastrado y se soltó, innumerables imágenes y voces aparecieron, y solo entonces Xie Lian se dio cuenta de que recordaba cada detalle tan claramente que nunca había olvidado. Mukin nunca recibió su respuesta, y en el silencio inusual de Xie Lian parecía haber recordado gradualmente la misma escena. Los colores de su rostro cambiaron lentamente. Parecía que también descubrió que había usado las palabras equivocadas para pedir ayuda, y le recordó a Xie Lian lo que no debería haber recordado en un momento como este sin querer. Justo en ese momento, Hua Chen habló en voz baja detrás de Xie Lian. Gege, antes de tomar una decisión, debo recordarte un par de cosas. Solo entonces Xie Lian salió de allí y dijo: ¿Qué es? Primero, dijo Hua Chen. A menos que la corriente de lava deje de fluir, hacer un intento de rescate será potencialmente mortal. Pero, ¿quién sabría cuándo dejaría de fluir? Esa empuñadura de sable ya estaba ardiente y candente. Las manos de Mukin no podrían agarrarse por mucho más tiempo. ¿Cómo podría aguantar hasta entonces? Xie Lian estaba callado. Hua Chen continuó. Segundo, si Mukin ya se hubiera entregado a Jungwoo, entonces Jungwoo definitivamente tendrá una forma de rescatarlo de aquí. Pero tú, definitivamente caerás en peligro, y esta posibilidad es relevante. Piensa en su comportamiento y la forma en que actuó todo este viaje. Noqueando a Feng Xin, atrayéndolos a la armería, negándose a admitir que noqueó a Feng Xin, e incluso acusaciones, desapareciendo repentinamente después de que la armería se volviera loca. El momento coincidente de la corriente de lava invirtiendo su flujo, llevándolos a donde estaban ahora. Y entonces, ¿acaso estaba una vez más dirigiendo deliberadamente a Xie Lian a su fin?